Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida
camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz, mi consuelo y mi paz. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme siendo lo que fui. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender cómo pudo perdonarme siendo lo que fui. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor,
imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar, en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria,
castillo. Te amo, Señor, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo. Te amo, Señor, mi victoria, mi castillo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Hay cosas que no comprende, es mi Jesús que mora en mí, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento
mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo,
mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Hola, sean bienvenidos una vez más a esta reunión. Que el Señor les bendiga. Reciban un caluroso saludo y un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a estudiar la palabra.
Gracias a Dios por su palabra, porque finalmente es una luz que nos alumbra, nos indica el camino, nos indica el camino de la salvación. Así que, pues yo le invito a que ponga toda su atención, que no se distraiga, deje los pendientes allá afuera. Confiemos en Dios, confiemos que Él tiene el control de todas las cosas y que los pendientes y los problemas y las situaciones que tenemos, pues Él las tendrá en sus manos y Él las podrá resolver y darle la mejor salida para nuestro bienestar, para nuestra vida espiritual. Así que concentrémonos y confiemos en Dios y dejemos que su Espíritu nos ministre en esta enseñanza. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos bendiga. Necesitamos del Espíritu para poder explicar lo que hoy quiero transmitirles. Gracias, Señor, te damos por poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tuviste a bien darnos tu palabra, porque nos guía, nos ilumina, nos alumbra. Y, Señor, pedimos la guianza de tu Espíritu, Señor, para poderla entender como debe ser entendida y que pueda llegar a nuestros corazones, Señor, para hacer tu voluntad. Alúmbranos, Señor, por favor. Enséñanos por dónde debemos caminar, Señor, para poder llegar hasta ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje El sufrimiento en la vida del cristiano. Tenía un bosquejo, tenía una dirección, más o menos una idea de lo que quería transmitir. Pero orando y meditando en la palabra, Dios mostró una palabra, mostró una dirección. Y creo que es importante dirigirnos por ese lado. Yo quisiera que primero que nada fuéramos a ver un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, dice las siguientes palabras: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. De hecho, yo quiero hacer un énfasis en la parte A, en el inciso A de este versículo que dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. La palabra sufrir en el original griego es hupomeno, que quiere decir quedarse bajo, permanecer, quedarse. De una manera figurada quiere decir resistir, soportar. Soportar pruebas, básicamente, tener entereza, perseverar. Básicamente esa es la definición de la palabra sufrir en este versículo que acabamos de leer. ¿Por qué quise hablar acerca del sufrimiento en la vida del cristiano? Porque como estamos leyendo aquí en este versículo, es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y antes de empezar a hablar acerca del sufrimiento, quisiera hacer una aclaración, quisiera aclarar un punto que luego existe en ciertas religiones. Hay religiones que se autoinfligen algún tipo de castigo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana luego se usaba lo que se conoce como cilicios, que eran como mallas de acero que tenían ciertas puntas filosas y que se ponían en ciertas partes del cuerpo, con el único propósito de estarse generando una aflicción, un dolor y así provocar un sufrimiento. Lo manejan como una situación de penitencia en donde realmente la persona se autoinflige algún tipo de castigo, en este caso físico, para mostrarle a Dios una aflicción, un dolor o tener un cierto sufrimiento. Eso no es el sufrimiento que estamos hablando aquí, no es el sufrimiento que habla la Escritura. La realidad es que el sufrimiento, como lo vamos a estudiar ahorita, tiene un propósito en la vida del creyente. ¿Y por qué es necesario hablar acerca de eso? Porque finalmente estamos entendiendo algo. La vida cristiana está tomando un giro, o por lo menos en muchas religiones, en muchas iglesias, se está dando un énfasis muy marcado acerca de lo que es el amor de Dios, sus bendiciones, sus promesas, todas las cosas que Dios ofrece hacia la vida del creyente. Pero nunca se hace énfasis en el compromiso y en las situaciones que debemos de enfrentar como cristianos para poder tener una relación realmente con Él. De hecho, dice la Escritura que Jesús nos ha sido ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y yo quisiera que leyéramos un versículo
que describe muy bien la clase de vida que Jesús llevó cuando estuvo entre nosotros en forma humana. Si gusta acompañarme a Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, cuando yo leí por primera vez el versículo anterior que leímos, que si sufrimos también reinaremos con él, en cierta manera yo vi una promesa. Yo vi como un consuelo, como diciendo Dios, si tú padeces y tienes situaciones adversas o enfrentas circunstancias en esta vida que te están haciendo padecer o sufrir, finalmente entiende, o sea, yo viví eso. Jesús, cuando caminó entre nosotros, vivió ese tipo de vida, una vida de mucho rechazo, de mucho menosprecio, de mucha aflicción. Pero Él tenía un propósito y realmente trajo una gran bendición para nuestras vidas. Y Dios como que nos da esa promesa: si sufrimos y tenemos ese tipo de vida, que es la vida que Jesús vivió, al final podremos reinar con Él si vencemos al final del camino. Pero meditando y analizando sobre este versículo, me vino otro ángulo sobre este versículo, que es un ángulo ya que no toma la forma de una promesa, pero sí de una advertencia, que finalmente si no sufrimos, no reinaremos con Él. Y con esto no quiero decir, como les mencionaba al principio, que tenemos que autoinfligirnos algún tipo de castigo. No se trata de eso. El hecho de sufrir implica que tengamos que tener un compromiso con Jesús para vivir como Él vivió. Que tenemos que tener ese compromiso que nos corresponde en el pacto que Él nos ha llamado a tener. La vida cristiana es un pacto, es un compromiso con Dios. Ser cristiano no es saber mucha doctrina. Ser cristiano no es orar mucho o leer mucho la Biblia, cosas que son útiles y que son necesarias. Pero la esencia de la vida cristiana es tener una amistad con Jesús, es tener comunión con Jesús, es ser su amigo. En este caso hay cosas muy preciosas que Él nos ha conferido, de ser sus hijos, de ser parte de su familia, de prometernos la vida eterna. Y si queremos en verdad mantener ese pacto, esa relación, pues tenemos que vivir como Él vivió. Y claro, esta vida la va a provocar Él, no la vamos a provocar nosotros. A lo que me refiero es, no hay que buscar meternos en problemas de una manera imprudente, de manera incorrecta, sino realmente tener un compromiso con Jesús para vivir conforme a su justicia, conforme a su rectitud, conforme a sus principios y conforme a lo que Él desea que se haga en esta tierra. Se ora mucho de que hagamos su voluntad, o sea, le pedimos a Dios: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Pero hacer la voluntad de Dios es que nosotros somos esas herramientas, somos ese brazo de Jehová que en un momento dado nos lleva a pelear la batalla de la fe, que nos lleva a hacer las cosas de justicia que le agradan a Él para que su reino venga y se implante en esta tierra. No lo va a hacer a través de los pecadores, lo va a hacer a través de los cristianos, de aquellos que confían y aman su palabra. Y por eso leí el segundo versículo de cómo fue la vida de Jesús. Dice que fue despreciado, desechado entre los hombres, que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, esa palabra experimentado en quebranto es alguien que es un conocedor de esa circunstancia, que es alguien que conoce esa forma de vida, un experimentar la vida de quebranto, de aflicción, de estar enfrentando situaciones que afligen el alma, que hacen que la persona se entristezca, que se dé cuenta de la circunstancia que lo rodea, de una circunstancia que no ama a Dios, que no se gozan de la justicia, que no buscan los caminos rectos del Señor. Y dice que la gente como que escondió de Él su rostro, que fue menospreciado y no se le estimó. Y bueno, ciertamente quien dijo estas palabras fue el profeta Isaías hace ya miles de años, mas sin embargo se siguen cumpliendo. Cuando leemos estas palabras sobre Jesús, algo venía a mi mente cuando meditaba sobre este mensaje, que Jesús nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Y aquí surgen una serie de preguntas que sería bueno y sería muy interesante, muy saludable, muy sano poder pensarlas y meditarlas. ¿Hasta dónde usted quisiera ser de veras una persona despreciada y desechada por los hombres? ¿Hasta dónde de veras usted está dispuesto a ser un varón de dolores? Alguien que fuera experimentado en quebrantos. Alguien que realmente la gente dice que escondían el rostro de él, que a usted le dieran la vuelta. Pero no por sus pecados y sus maldades, sino por ser una persona justa, por pararse por la verdad del Evangelio, por ser una persona que pues es menospreciado y no es estimada porque sus principios van en contra de lo que marca la corriente de este mundo. Que realmente usted va a empezar a padecer situaciones de este tipo por amar a Jesús. Y usted vive así y empieza a vivir así, no porque anhele eso o lo esté buscando de una manera premeditada, sino porque usted ama tanto a Jesús que quiere vivir como Él y quiere agradarlo en todo, porque eso fue realmente la vida de Jesús. Por eso Jesús fue rechazado. Jesús no buscaba complacer a los hombres, Jesús no buscaba la gracia o quedar bien con la gente. Él amaba a su Padre sobre todas las cosas. Claro que era lleno del Espíritu y era muy lleno del amor de Dios. Y por ese amor, Jesús cautivaba a la gente, porque los amaba y los servía, porque realmente los atendía, se preocupaba por ellos, por su necesidad, pero cuando se trataba de poner la justicia de Dios era lo primero que Él ponía. Él no estaba de acuerdo con la hipocresía religiosa, no estaba de acuerdo con el pecado del hombre. De hecho, por eso vino a quitar el pecado del hombre. Vino a removerlo, a quitar esa condición que dividía al hombre del Dios Todopoderoso, que lo separaba y que lo condenaba a la muerte eterna. Y cuando Jesús vino, si meditamos un poco acerca de su vida, pues la vida de Jesús fue una vida llena de aflicción, llena de persecución, llena de sufrimiento. Desde el mismo momento que Él nació, desde el momento que nació, ya empezaban a buscar su vida. Un rey se levantó contra Él, buscó dónde se encontraba Él para poderle quitar la vida. Y cuando no lo hizo, cuando Jesús, advertido por el Espíritu Santo a través de su padre José, se movió hacia otra nación para poder preservar su vida, porque Él tenía un llamado, tenía una misión que cumplir en este mundo. Cuando Él se movió y se fue a otro lugar, sufrieron inocentes por esa causa, por causa de la maldad de ese rey que no estaba dispuesto a recibir esa verdad, a recibir ese Rey de gloria que Dios introducía al mundo para la salvación de los hombres. Y desde un principio Jesús empezó a sufrir, a tener que sufrir mudanzas, a tener que sufrir escasez, a tener que moverse a otro lugar, un lugar desconocido, para poder ser sustentado. Su propia familia empezó a sufrir. Y Jesús tuvo una vida que fue en ese sentido, a pesar de que dice la Escritura que Él crecía en gracia, en favor delante de Dios y delante de los hombres, que crecía en sabiduría, en estatura. Realmente se ganaba el favor de la gente por su amor, por su atención hacia ellos, pero al mismo tiempo crecía un rechazo. Porque esa forma de vida era una forma de vida que, si bien es cierto, la gente le cautivaba, no se quería vivir. De hecho, a Jesús se le buscaba de muchas maneras. Usted puede leer en la Biblia cómo lo buscaban, porque estaban enfermos, porque tenían algún endemoniado, porque querían comer, porque les solventaba muchas de sus necesidades, y la gente realmente se cautivaba por eso y veían el amor de Dios a través de Jesús. Pero cuando se acercaban a Él, se acercaban con ese interés nada más, para ser servidos de Él. Pero no se acercaban, como dijo Jesús, al ver las señales de lo que estaba pasando, de que ellos pudieran entender que era el Mesías prometido, que el que venía a salvarlos de la esclavitud del pecado. Y mucho menos querían entrar en un compromiso con Él para vivir esa forma de vida que Él estaba trayendo, que era realmente la forma de vida que llena el alma y que realmente trae una paz verdadera al corazón del hombre. Solamente querían beneficiarse de Él, pero no querían vivir con ese sufrimiento que Él estaba mostrando, porque finalmente en ese amor que Jesús trae, realmente lo que trae es una vida de mucho sufrimiento. De hecho, cuando usted estudia cómo Dios define al amor, es muy interesante entender que entre las características del amor dice, el amor es sufrido. El amor, cuando usted ve las definiciones del amor, nunca encuentra que dice que es placentero. Dice que es sufrido, que no se goza de la injusticia, que no busca lo suyo,
que realmente el amor busca lo de los demás. Y esa es una clase de amor, es una forma de vida que los seres humanos no quieren vivir. Hoy vivimos en una situación, en una sociedad, que si nos ponemos a analizar lo que se está levantando, lo que se está viniendo sobre la vida de los seres humanos, de esta sociedad, es una destrucción que se está acelerando sobre la sociedad. La gente vive nada más buscando sus derechos. Ya existen simplemente ese tipo de frases: mi derecho, mi deseo, mi felicidad, lo que yo quiero, mis intereses. O sea, una forma de vida totalmente egoísta, centradas en sí mismos, que cuando usted analiza la vida de Jesús, pues es muy contrastante. Jesús se despojó de todo lo que él tenía. Jesús se despojó de su reino, se despojó de la presencia de su Padre, de la seguridad del reino, para venir una vida de mucho servicio a la gente. O sea, para empezar, Jesús se humilló a sí mismo, dice la Escritura, haciéndose hombre, siendo el Todopoderoso que se encuentra en todo lugar, en todo momento y que sabe todas las cosas, vino a confinarse en un cuerpo humano. La Biblia le llama una humillación. Eso ya es una afrenta, eso ya es una forma de menosprecio, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y si eso no fue suficiente, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose el siervo de todos, siendo el creador de todas las cosas, que con el poder de su palabra creó todas las cosas, vino a servirnos, vino a lavarnos los pies, vino a darnos de comer, vino a enseñarnos la luz, el amor, la gracia. Vino a enseñarnos el verdadero camino de la paz, el camino que de veras llena el alma sedienta, que necesita sentir que vale algo, que tiene algún propósito, algún sentido su vida. Él vino a mostrarnos ese camino. Y no era el camino que el mundo vive. El mundo del egoísmo, cuya felicidad depende de que obtengas todo lo que tú quieres y hagas todo lo que tú quieres. Aún violando leyes tan rígidas, tan establecidas como la biología, de decir que un hombre es una mujer y que una mujer es un hombre, de estar matando a los seres más inocentes que existen en esta tierra, como es el aborto, por un derecho. Matar a los inocentes más indefensos. No hay ser más indefenso que un no nacido, que aquel niño que se está formando en el vientre de una mujer, porque ni siquiera tiene la oportunidad de poder escapar, ni siquiera de huir. Y es atrapado en un lugar que debería ser un santuario de amor, de bendición, y se convierte en un santuario de muerte. Un lugar donde es asesinado en aras de un derecho, de una felicidad de alguien más. Pero Jesús no vino a hacer eso. Él vino a servir. Y si por si fuera poco, no solamente vino a servirnos, vino a ofrecer su vida, y en una muerte que es muerte de cruz. Una muerte, cuando dice ahí la Escritura que es una muerte de cruz, que era una de las muertes más horrendas que existen. Con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con toda la tortura que eso implica. Y no solamente eso, cuando usted estudia lo que implicaba la muerte de cruz, una persona cuando era puesta en la cruz perdía todos sus derechos, absolutamente todos, no valía nada ya la persona. Todas sus posesiones eran perdidas, perdía toda su familia, perdía todo lo que él era, su reputación, su nombre, su estima, todo. Y no había nada para esa persona, era considerada el peor de los criminales, la escoria, lo que no sirve, lo que debe ser desechado, lo que debe ser menospreciado y olvidado. Esas fueron las pisadas de Jesús. ¿Cuánta gente dice hoy, es que somos hijos de un rey? Y lo dicen con una soberbia, sin entender realmente lo que están diciendo. Ciertamente, si ese rey es tu padre, como dijo Jesús, el hijo no puede hacer sino lo que ve hacer al padre. Si realmente fuera tu padre, vivirías como él vivió, harías lo que él hizo. Y no se te olvide que ese rey murió en una cruz, solo y humillado, en medio de un gran sufrimiento, en medio de un gran padecimiento. Su vida, la vida de Jesús, no fue una vida placentera ni llena de grandes bendiciones. Las bendiciones que tuvo Jesús fueron espirituales, no de este mundo. Cuando la gente buscaba seguirlo, irse con él,
tal parecería que Jesús desanimaba a todos. Parecería que ponía argumentos como para decir, no me sigas. Alguno se acercó y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Hijo del Hombre no tiene de recostar su cabeza. Las aves tienen nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. Y las personas se alejaban porque no querían esa forma de vida. Cuando alguno otro le preguntó, deja que vaya y entierre a mi padre y después te seguiré, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el Evangelio de Dios. Parecería que Jesús, lejos de querer atraer a la gente, la buscaba desanimar. No es eso. Jesús sabía cuál era el llamado. Jesús sabía cuál era el camino al cielo y es el que Él trazó. Una vida de negación, una vida de despojarte de ti mismo, una vida donde tú ya no eres el centro de tu vida, sino es Dios. Y en una vida donde tú vas a ser totalmente dependiente de Él. Como les decía, la sociedad que vivimos hoy va en contra de esa corriente, va en contra del cristianismo. De hecho, usted puede ver que todas las ideologías y todo lo que se está levantando va en contra de los principios bíblicos. Todas esas ideologías que hoy se están levantando tienen un único propósito, está muy claro. Sacar por fin a Dios de nuestras vidas. Todo lo que tenga que ver con cristianismo, todo con lo que tenga que ver con esos principios establecidos hace muchos años, quieren ser quitados. El hombre está dando el último paso para su total y absoluta independencia de Dios. Y si alguien no lo quería hacer en el pasado, hoy quiere que eso se implante en todos niveles, en todos los niveles de la sociedad, en todos los tipos de escuelas, educación, lo que sea, todo lo que tenga que ver en alma, cuerpo y mente del ser humano. Que Dios quede fuera totalmente de la vida del ser humano. Entonces, si usted es una persona que se dice cristiana o que aspira a ser cristiana, tiene que entender esto, que va a tener que padecer esto. Que si usted realmente va a querer vivir como Jesús vivió, tendrá que estar dispuesto a sufrir esto, a padecer esto, a ser desechado y despreciado entre los hombres. Se va a convertir en un varón de dolores, que va a ser experimentado en quebranto y que la gente le va a dar la espalda, le va a esconder su rostro y que va a ser menospreciado y no va a ser estimado y van a buscar su vida como buscaron la de Jesús. Jesús a lo largo de su vida fue un hombre, repito, que estuvo viviendo con mucho sufrimiento. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir que, pues, imagine todo lo que puede haber pasado en la vida de Jesús. Él fue carpintero, fue un trabajador, que posiblemente hacía las cosas con dedicación, con amor por su prójimo, que si alguien lo contrataba para hacer una silla, una mesa, él lo hacía con cuidado, con dedicación y con honestidad vendía el producto. En medio de una sociedad que eran avaros, que lo que querían era enriquecerse a costa de dañar a los demás, de pagarle un precio menor, de dejarle con el trabajo tirado porque no lo querían, porque querían un precio menor, abusando de la honestidad, de la rectitud, de la justicia de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús pudo haber sido tentado en lo sexual? Mujeres que se le acercaban para provocarlo. ¿O cuántas veces en un momento dado fue buscado para tener un matrimonio? No sé, el matrimonio no es un pecado, pero la Biblia no dice que él se haya casado jamás, sino que toda su vida la consagró a su Padre. Pero hubo ese tipo de tentaciones, pensamientos a la amargura, pensamientos a la avaricia, o cuando lo tentó el diablo, ¿verdad? Que lo tentó a que hiciera cosas espectaculares y mostrara su poder y su gloria para así atraer a la gente. Pero él sabía que no era el camino, él sabía que no era por ahí. No era haciendo algo espectacular y alimentando su vanagloria el que iba a ganar a las almas. Tenía que mostrar el camino de la humildad, el camino de la dependencia y la obediencia a su Padre, dependiendo totalmente de la obediencia a su Padre y a la voluntad de su Padre. Ese es el camino seguro. Vemos que Jesús sufrió todo tipo de tentaciones, mas sin embargo fue sin pecado. Vivió una vida recta, santa, pura. Y aquí yo quisiera empezar a hablar un poquito acerca del sufrimiento para con nosotros, diferentes aspectos que se pueden presentar. Para empezar, por ejemplo, hoy vivimos, los cristianos verdaderos empiezan a sufrir por vivir una vida santa. En la sociedad que acabo de describir, la iglesia no es ajena a esta problemática. En las iglesias
Ciertamente las falsas doctrinas han existido desde siempre. Cuando usted lee las cartas, cuando lee lo que escriben los apóstoles, Juan, Judas, Santiago, Pablo, nos vamos a dar cuenta que desde un principio ya la iglesia sufría problemas por diferentes doctrinas. Gente que trataba de infiltrar otro tipo de pensamientos a la iglesia y que incluso negaban la divinidad de Jesús. O sea, las falsas doctrinas no son nuevas y hoy no son la excepción. Si usted se mete al internet, que la verdad no se lo recomiendo, le recomiendo más bien que lea la Biblia, ore en el Espíritu y busque la dirección de Dios para su vida. Pero se puede encontrar infinidad de escritos, videos, documentales que ya justifican el pecado en la vida de las iglesias. Gente que dice que tú puedes ser cristiano viviendo con tus pecados. Eso es totalmente antibíblico. Eso es falso. De hecho, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que hacia los tiempos finales dice que se amontonarán maestros y que enseñarán no la sana doctrina, no la van a sufrir, sino que son maestros que se van a enseñar de acuerdo a las concupiscencias de las personas. La gente quiere vivir conforme a lo que ellos quieren, a sus deseos, sus placeres, sus anhelos, sus pecados, y quieren doctrinas a modo. Y las doctrinas acerca de que tú puedes ser cristiano viviendo tus pecados es algo que está proliferando mucho en las iglesias. Hay muchas iglesias que se dicen cristianas, que evidentemente no lo son. Realmente entendemos que sin santidad nadie verá al Señor. Una vida santa es lo que Dios demanda para que usted pueda tener una relación con Dios y pueda ser cristiano. Y ahí empieza el sufrimiento de un verdadero creyente, de alguien que en verdad quiere pararse por la verdad. Porque Juan mismo lo dijo, que él vio la luz, lo palpó, lo tocó, lo vio, caminó con él. O sea, Juan no estaba hablando de una doctrina, estaba hablando de una relación personal con Dios. Y él dijo muy claro, Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla. O sea, en Dios no hay pecado, en Jesús no había pecado, dice Juan. Fue santo, fue puro, fue recto cuando estuvo con nosotros. Nunca le vimos una maldad, nunca hizo ningún pecado. Cuando lo maldecían respondía con bendición y le encomendaba todas las cosas al Padre. Nunca se halló engaño en su boca, ni mentira, nunca jamás. Vivía una vida recta, santa y pura. ¿Cómo es que ahora alguien quiere ser cristiano y tener una relación con Jesús cuando vive en sus pecados? No puede ser, dice Juan. El que dice que tiene comunión con Él y está en pecados, el tal es un mentiroso. Lo dice claramente. Si alguien quiere tener relación con Jesús, quiere tener una amistad con Jesús, debe santificarse. Y debe de primero que nada reconocer su responsabilidad, reconocer sus faltas ante Dios, arrepentirse de ellas y volverse a Jesús en fe para ser perdonado de sus pecados. Allí empieza el sufrimiento y la aflicción de una persona que quiere ser cristiano. Porque no es cualquier cosa reconocer tus faltas, no es cualquier cosa aceptar que tú te has cometido esa falta, que has engañado a la gente, que has mentido, que has robado, que has estado en fornicaciones, que has practicado todo tipo de maldades y que sobre todas las cosas no has amado a Dios sobre todas las cosas, que no ha sido el centro de tu vida. Ahí empieza realmente la aflicción, empieza el sufrimiento y empieza una lucha para vencer y dejar esa vida y volverse a una vida como Dios la pide y la demanda, que es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Empiezan a luchar con las concupiscencias. ¿Cuánta gente quiere dejar su pecado y no puede? Porque está adicto a las drogas, está adicto al sexo, está adicto al cigarro, está adicto al internet, a las redes sociales, está adicto a todo tipo de inmundicias, a su amargura, a su rencor que no quiere perdonar. ¿Cuántos y tantos pecados hay que han contaminado el corazón del hombre y que ahora, cuando entiende la verdad del Evangelio, viene un sufrimiento, viene una angustia, cuando de veras la persona quiere hacer las cosas? Porque se da cuenta que está esclavo, que está perdido, y que esos pecados lo van a llevar a la eterna condenación. Y cuánto más cuando te pones a pensar que vas a tener que romper muchos lazos, tanto familiares como sociales, como incluso a lo mejor hasta laborales, porque te das cuenta de que si tú vas a tener un cambio en tu vida, vas a tener que enfrentar mucho tipo de circunstancias con personas que no están de acuerdo con esa forma de vivir. Ahí empieza el sufrimiento.
Ahí empieza la aflicción, ahí empieza el quebranto. Cuando la persona se da cuenta de las decisiones que tiene que tomar para seguir a Jesús. Claro, todas estas aflicciones, todos estos sufrimientos, para empezar, traen una promesa: Dios estará contigo. Si tú realmente estás dispuesto a vivir y a tomar el paso para caminar con Jesús, eso es lo que debes entender. Dios estará contigo si en verdad Él ve en tu corazón que estás dispuesto a hacer las cosas. Ahora, una vez que una persona toma esa decisión, que confía en Jesús y decir: voy a hacer la voluntad de Jesús, voy a hacer lo que dice su palabra, voy a confiar y le voy a poner a Él mi vida en sus manos. Es el paso de fe que tú das para confiar en Jesús, para hacer su voluntad. En ese momento tú empiezas a darle tu vida a Jesús. Ya no vas a depender de ti, sino de lo que Dios pide y demanda. Y vas a hacer las cosas conforme a lo que Dios pida y no lo que pidas tu corazón o lo que pida tu mente, tus ideas. Ahí vemos realmente que continúa esa aflicción y Dios te va a mandar que te pares por la verdad, te va a pedir que hagas lo justo, lo recto, lo bueno, que te conduzcas conforme a su palabra y no conforme a lo que tú creas o pienses. Eso es poner tu vida en manos de Dios, es poner tu vida para vivir bajo la voluntad de Dios. Y vivimos, como le digo nuevamente, en una sociedad donde la gente quiere vivir independiente de Dios. No quieren vivir bajo la dirección de Dios, quieren hacer su voluntad. ¿Cuántas instrucciones, ideas o ideologías que existen en la gente es: tú puedes, tú lo puedes resolver, tú tienes la capacidad, tú eres el dueño de tu destino, tú eres el que creas todas las cosas, tú dependes de ti mismo, no dependas de nadie más, no seas esclavo de nadie más, tú sé libre. Es evidente que no quieren ser dependientes, ni siervos, ni esclavos de Dios. Están viviendo para sí mismos, bajo su dirección, bajo su manera de vivir. Ahí empieza la aflicción, ahí empieza un sufrimiento, porque finalmente no vives aislado de esta sociedad, porque el llamado de Jesús no es que nos vayamos a un monasterio, ahí estar encerrados solamente rezando y haciendo mandas, no. Te pone en medio de una sociedad para que tú seas luz y sal de la tierra y puedas con tu testimonio poder ganar a otros. Y te vas a enfrentar a una sociedad que vive con la forma y la corriente de este mundo y que vive sin obedecer a Dios y que va a oponer esa decisión que tú estás tomando y que va a oponer tu sujeción y tu voluntad a Dios. Y empiezan los sufrimientos. Por eso es que Jesús, cuando llama a sus discípulos, los llama de esa manera tan radical. Por eso es que Él pone estos estándares para que nosotros entendamos que no podemos tomar decisiones a la ligera o jugando. No es un llamado a una religión, es un llamado a una relación con Dios, a tener una relación y un vínculo, una comunión con Dios. Quisiera leer algunos textos para que entendamos las demandas de nuestro Señor. Quisiera que me acompañara a leer Lucas capítulo 14 y vamos a leer 3 versículos. Lucas 14, versículos 26, 27 y 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vemos aquí las demandas de Jesús para ser discípulo de Jesús. A lo mejor quiero aclarar un punto y es importante. Si tú no eres discípulo de Jesús, tampoco podrás ser cristiano. Jesús le dijo bien claro a algunos judíos que si ellos permanecieren en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Y si son sus discípulos, conocerían la verdad y entonces la verdad los haría libres. Entonces serían cristianos. Pero mientras no seas discípulo, no puedes ser cristiano. Jesús no te puede discipular, no te puede formar, no te puede moldear, no te puede ayudar si tú no tomas estas decisiones. Y si analizamos todas y cada una de estas peticiones,
es indudable que trae una aflicción y trae un sufrimiento. Porque Jesús va y toca las partes medulares de los intereses humanos. La familia, tu propia vida, tus posesiones. Alguien podrá decir por ahí, pues Jesús pide mucho. Honestamente, si analizamos esto, Jesús no pide mucho, pide todo. Todo absolutamente. Pide todo lo que tú eres, tu mente, tu corazón, pide tu voluntad, tu amor por Él, pide todas tus fuerzas, toda tu vida. Eso es lo que Él pide para que puedas tener una relación con Él. ¿Parecería algo injusto? ¿Parecería algo excesivo? Jesús es el único que te puede dar vida eterna. Y Jesús, para darte la vida eterna, vivió esto. Él te está pidiendo algo que Él vivió. Él te está pidiendo algo que Él hizo. Él trajo la verdad del Evangelio, fue en pos de la voluntad de su Padre. Él con lágrimas clamó en aquella noche en el Getsemaní, en el huerto, diciendo que pues, su Padre podría hacer las cosas de otra manera, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y Dios decidió, el Padre decidió que Él fuera a la cruz y Él obedientemente lo hizo. Aún perdió su propia vida. No está pidiendo nada que Él no haya vivido. Y sí, tú puedes leer que es la pasión de Jesús y sufrió cosas que, como ya explicamos al principio, eran una humillación pública. Pero ese es el camino. Y Él dice que ese es el camino a la vida, que es más bienaventurado dar que recibir. Y ese es el llamado que tenemos todos los cristianos. Pero ¿cuántos hoy realmente se les enseña que puedes vivir en tus pecados? Ni siquiera sufrir eso, ni siquiera entrar en ese compromiso. Mucho menos el llevar a una vida para hacer la voluntad de su Padre. Entrar en un compromiso con los intereses de Dios. Vivir bajo la voluntad del Padre. Porque una vez que entras en ese pacto con Jesús, Jesús te compró por medio de su sangre. Cuando el ser humano vive en una vida de pecado, vive en una vida de maldad, el ser humano es esclavo de otro. Es esclavo del diablo, del príncipe de la potestad de este mundo. Nadie te va a decir que vive para el diablo. Nadie va a decir que sirve al diablo. Claro que no lo hacen de manera consciente, pero obedecen sus impulsos, obedecen sus caminos, obedecen su maldad, son de él. Cuando Jesús vino y murió en la cruz, hizo un pago para que ahora fuésemos de otro, para liberarnos de la esclavitud de ese amo cruel y que podamos tener el amo que es un amo piadoso, el Señor de todas las cosas, que es Jesús. Y nos compró por su sangre, para que ahora lo sirviéramos a Él. Y en el contexto que se manejaba entonces, de que cuando un amo compraba un siervo, pues ese siervo quedaba al servicio del amo. Y el amo tenía todos los derechos sobre ese siervo. Por lo tanto, lo que pidiera el amo, el siervo lo tenía que hacer. Pero nuestro amo no es un amo cruel, no es un amo que se enseñoree de nosotros, no es un amo que busque lo malo para nosotros, sino al contrario, es alguien que tiene cuidado de nosotros. Y nos sustenta y nos ayuda y nos bendice. Nuestro Jesús nos cuida, nos ama y nos enseña el camino del amor. Y ese camino del amor, como dice la Escritura, ese amor es sufrido. El sufrimiento en la vida del cristiano es algo imprescindible. Amar implica eso, sufrir. Amar implica negarse. Amar implica no buscar lo suyo. En el camino del cristiano no existe el egoísmo, no existe tus intereses. Dios que es bueno, Dios que es fiel, que es bienhechor y te ama, te ayuda en todas las cosas y nada te hace falta. Pero no es algo que como cristiano tengas que buscar. Tu gozo, tu bendición,
Es como decía el profeta, alegrarme en el Señor, descansar en su voluntad, el amar a Jesús sabiendo lo que Él hizo por ti y confiando que sus palabras son las palabras que te van a traer vida, en donde ya no buscas lo tuyo, buscas los de los demás. En la iglesia de Dios no puede existir no es una carrera, no es una profesión, es un llamado. No es un lugar para que la gente cumpla con sus expectativas y busque un puesto. No es eso. O tener un nombramiento o tener una reputación. Jesús dijo bien claro, el que quiera ser el mayor entre vosotros, hágase el siervo de todos. El que quiera ser el mayor, hágase como este niño. Inocente, tierno, perdonador, manso, humilde. Quisiera terminar diciendo que el sufrimiento en la vida del cristiano trae un beneficio para el cristiano. Dice el apóstol que tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra bienaventuranza, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, es una felicidad muy grande, 1000 veces feliz, 1000 veces dichoso. Y llama la atención que aquí dice, bienaventurados los que son tenidos por aquellos que sufren. Bienaventurados los que sufren. Como que suena muy contradictorio con lo que ocurre hoy en el mundo. Hoy el mundo busca una vida sin sufrimientos. Pero ahí dice el mismo apóstol, nos acordamos de Job, de cómo él padeció, pero al final tuvo una revelación de Dios, que eso es mucho más precioso que todas las perlas del mundo y todo el oro del mundo. Un conocimiento de Dios, un entendimiento de la presencia y la persona de Dios. Y la Biblia nos habla de mucha gente que sufrió, pero estuvo con el Señor y fue bendecido. Y de hecho, podemos remitirnos a Jesús, una vida de sufrimiento, pero que hoy la gente, aun a pesar de que muchos no lo quieren seguir, reconocen que sus palabras y su vida va más allá de lo que los seres humanos pueden obtener por su inteligencia o su sabiduría o su esfuerzo. Palabras que realmente curan el alma, que realmente sanan el corazón. Palabras que realmente traen paz, pero que son rechazadas porque no se quiere seguir ese camino. Pero reconocen que Jesús tuvo una vida ejemplar, una vida que nadie más ha podido imitar. Jamás vemos a Jesús deprimido, jamás lo vemos con depresión o tomando medicina para salir de esos cuadros que hoy agobian a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque Él amaba y no buscaba ser amado. ¿Cuánta gente hoy se suicida? Estaba escuchando un testimonio impactante de una joven. Es una neuropsiquiatra, que creo que es, donde ella explicaba que tenía una entrevista con una joven y la joven estaba al borde del suicidio, mas sin embargo vivía en una adicción por las redes sociales, al grado que le dijo, a ver, un momento, vamos a hacer una pausa en la cita, tómeme una foto para subir algo a mi Instagram. Y se arregló, se peinó, puso la mejor de sus sonrisas y se tomó la foto. Y después de que se tomó la foto, la subió al Instagram y todo el mundo, aplausos, qué bonita estás, qué hermosa, qué bella, estás increíble. Y ella se vuelve a sentar frente a la doctora y le dice, la doctora se da cuenta, es puro engaño esto. Está al borde del suicidio y ahí está presentando una cara que no tiene. ¿Cuánta gente hay así que está buscando algo para sus almas? Es solamente Jesús el que te puede dar esa paz. Solo Jesús te puede dar esa llenura de tu alma y de tu espíritu. Pero necesitamos vivir como Él dice, no como el mundo hoy proclama. ¿Y cuántos de esos jóvenes terminan suicidados porque no tienen paz? Porque no tienen un sentido para sus vidas. El sufrimiento cristiano te forma un carácter.
El sufrimiento cristiano te lleva a una humildad delante de Dios y te enseña a valorar tu dependencia de Dios y tu necesidad de Dios. Y te enseña a llevar tu carga a Dios y descansar en Él. Y te das cuenta que encuentras un ser que te ama y que te da todo lo necesario y te sientes completo. Porque tienes una relación en paz con aquel que creó todas las cosas y entiendes que tienes a alguien que te ama como nadie te ha amado en el mundo. Y te sientes pleno y feliz. Y te da el amor, te da la gracia para vivir como Él vivió, para ser una luz, para ser una bendición. Jesús dijo en una ocasión, ríos correrán de vuestro interior. Eso se refería al espíritu que tendrían los creyentes. Y en ese espíritu estaba el amor, la fe, el dominio propio, la humildad, la templanza, para poder bendecir a otros. Cosas que el mundo no da, cosas que las redes sociales no dan, cosas que fotos tomadas con una sonrisa pero con un corazón roto no dan. El sufrimiento hizo de José el segundo más grande en Egipto. José, para primero gobernar, tuvo que pasar por el pozo de la desesperación. Tuvo que pasar por unas humillaciones muy grandes, por unos dolores muy terribles, para aprender y conocer el sufrimiento humano y saber cómo sanar esas cosas para después bendecir a la gente. Él primero tuvo que ser sumergido a esas profundidades de desesperación para después poder bendecir a la gente. Y nuestro Señor Jesús vivió esa vida. Hoy está sentado a la diestra del Padre para interceder por todo aquel que lo busque. Y tiene un corazón compasivo porque sabe lo que estamos viviendo. El sufrimiento no es una cuestión que Dios quiera hacernos padecer porque es un Dios cruel. Es porque Él sabe que es el camino que realmente puede formar un carácter, puede formar un corazón piadoso, puede formar un corazón de amor para poder entender y comprender a otros. Pero para poder vivir esto hay que estar dispuestos. Hay que tomar decisiones por nuestro Señor Jesucristo. Entregarle nuestras vidas y dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. Hasta aquí el mensaje. En verdad que espero que Dios les haya podido bendecir, les haya podido alumbrar. Vamos a hacer una oración para despedirnos e irnos en paz. Muchas gracias, Señor, en verdad por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda profundizar estas verdades en el corazón de los que hoy han escuchado, Señor. Y que realmente puedan entender, Señor, que no está en ellos el tener vida, sino está en ti. Señor, te ruego, Señor, que esta palabra que, aunque pudiera parecer dura, Señor, tu Espíritu le dé el contexto y la dirección adecuada para poder encender los corazones, Señor, de aquellos que están tan necesitados en buscarte, Señor. Tan necesitados de encontrar un sentido para sus vidas, una estabilidad emocional, un poder en sus vidas, Señor, para en verdad ser una bendición en esta tierra. Gracias, Señor, en verdad, y te ruego por cada uno de los que escucharon que tú los bendigas, Señor, y que realmente puedas traer un avivamiento en medio de estos tiempos de tanta oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.